Cambio de rodamientos. El lavadora Daewoo. Modelo DWDF 1212S. Determinar que los rodamientos son en mal estado, es relativamente fácil. El poder tener acceso a ellos, para lograr su cambio con resultados positivos, es un trabajo un poco más difícil. Pero no imposible. Deben de abstenerse personas no experimentadas. Envase. Riesgo eléctrico. Riesgo de atrapamiento. Riesgo de golpes y cortes. Riesgo de mojarse y sufrir resbalones. El carecer de las herramientas adecuadas o el mal uso de las mismas, puede comportar un daño mayor o provocar una situación irreparable tanto material como personal. El video ha sido desarrollado en base a la coordinación de actividades complementarias, apoyo a garantizar la libre expresión, el acceso a la formación y la posibilidad de compartirla. Las prácticas llevadas a cabo con información del presente video, es bajo responsabilidad exclusiva del usuario final. Muy importante. Comenzamos cortando el suministro de agua y la red eléctrica. Continuamos con la desconexión del tubo de desagüe. Y desplazamos con cuidado todo el módulo hasta la obtención del espacio que nos permita movernos lo más cómodamente posible. Observamos una pegatina. Con esta indicación nos bastará para saber que un golpe sobre cualquier placa de circuito impreso nos puede salir la intervención muy cara. Esta lavadora electrónica tiene un intuitivo panel de control con el usuario, formado por un pequeño grupo de diodos LEDs, un fácil interfaz de display, un mínimo de micropulsadores debajo de cada botón, y un sensible rango giratorio. En conjunto con algún tono acústico muestra un interface de comunicación con el usuario final muy agradable y que una lavadora con programador mecánico lo tiene muy difícil de igualar. Sacamos totalmente el compartimento extraíble del detergente y suavizante. Continuamos desmontando la tapa posterior metálica y la superior. Esta última, una vez extraída la tornillería, la deslizaremos en el sentido de la flecha para liberarla de las pestañas. Para este caso en concreto, no es necesario destensar nada. Ahora giramos lentamente la polea, y nos vamos llevando la correa hacia afuera. Cuando la correa esté fuera, comprobamos el juego de los rodamientos, actuando directamente sobre la polea, y verificamos, haciendo rodar el tambor, la continuidad del ruido, a rodamientos en mal estado en la cuba, y no los del motor. Bien, una vez concretado que verdaderamente son los cojinetes de la cuba, aflojamos y extraemos la polea, y podremos visualizar si ha habido fugas por desgaste o rotura del retén. Desconectamos la alimentación de la resistencia y el tierra, también los conectores de la sonda termostática y el motor de corriente continua VDC. Desembridamos el tierra del tubo transparente, pero no desconectaremos el tubo transparente de la cuba. En la siguiente imagen, con vista en alzada, vemos claramente la cuba, que es la parte de la lavadora que deberemos extraer para poder efectuar la reparación de la misma con seguridad. Ahora vamos a proceder a identificar los componentes que tendremos que retirar para poder acceder con comodidad. Empecemos. Módulo de filtro de red eléctrica. Control de presión atmosférica en la cuba. Su denominación es presóstato. Módulo de control electrónico. Este hardware tiene preestablecidos todos los programas y secuencias a ejecutar cuando le sean solicitados a través de su panel de control exterior. Toda la parametrización de tiempos requeridos para cada función y el correspondiente orden de ejecución de los mismos. Posibles espera de respuestas de otros módulos de control en determinadas secuencias del programa. Control electrónico progresivo de regulación de velocidad de motor de corriente continua con su correspondiente inversor de giro en determinadas secuencias del programa. En definitiva, viene a ser como la unidad central de proceso con control total sobre el resto de módulos y seguridades de la lavadora. Este componente, al cual no se le da mucha importancia, sí que la tiene.
Su misión principal es la de provocar un desfase con respecto a la señal alterna, conectada a la entrada de su bobina. Y este desfase hace disminuir la potencia entregada a su carga resistiva, conectada a su salida. Luego entonces la reactancia ha rebajado la potencia de suministro, sin consumirla. Su nombre técnico es reactancia inductiva. Bloque de electroválvula de doble cuerpo. Este bloque está compuesto por 3 vías. Primera con la función de entrada de agua. Segunda con la función de salida de agua detergente. Tercera con la función salida de agua suavizante. Consta de doble pilotaje eléctrico, formado por 2 solenoides que nos permitirá cambiar el estado normalmente cerrado de cada una de ellas de forma independiente y controlado de forma automática por la unidad central de proceso electrónico. Destornillaremos los tornillos marcados y soltaremos los tubos de goma de las posiciones marcadas, con objeto de extraer el conjunto del cajetín de aditivos químicos. Ahora desconectamos todos los conectores. Tenemos que tomar las notas oportunas con objeto de evitar cualquier error posterior en la conexión. Ahora sacaremos este tornillo y nos llevaremos la reactancia inductiva afuera. También haremos lo mismo para el resto de módulos a excepción de la unidad de control que adicionalmente tendremos que presionar en todas las pestañas para extraerla. Una vez hecha la parte posterior y la superior, nos pasamos a la inferior. Y desconectamos la electrobomba y los tubos de desagüe de la misma. Bien. Ahora, solamente les enumeraré los pasos a seguir para desmontar el frontal y extraer la cuba al exterior. Lo deberán de realizar en el mismo orden. Más adelante lo verán más detallado, pero en el orden inverso, al que se les enumerará ahora, ya que será el orden de montaje. De esta manera intentamos simplificar un poco. Es importante recordarles que el orden a seguir es determinante para que pueda ser llevado a cabo por una sola persona, sin necesidad de ser un Superman, ni realizar esfuerzos innecesarios. Entonces empecemos. Primero, abrimos la puerta de la lavadora y buscamos la encorvadura del chasis frontal. Con la goma de la puerta escotilla, deberemos de buscar la parte del pliegue que nos permita posicionar un destornillador a el anillo brida con objeto de aumentar su diámetro y extraerlo de la ubicación. Cerramos la puerta escotilla y sacamos los 2 tornillos superiores y los 4 tornillos inferiores del frontal. Ahora, con mucho cuidado, volcamos la lavadora a 90 grados. Esto significa tenerla en posición horizontal, y deslizaremos 1 centímetro el frontal hacia la ubicación donde estaba el panel de control. Acabamos de soltar el frontal, tan solo hay que tener la precaución de desconectar el conector del micro con enclavamiento mecánico perteneciente a la seguridad de la puerta escotilla. Bien. Ahora, con objeto de evitar de que podamos dañar la goma de la puerta escotilla durante la extracción total y reparación de la cuba, debemos de fijarnos en la posición que está montada y buscamos la encorvadura en la parte delantera de la cuba. Con la goma escotilla, deberemos de buscar la parte del pliegue que nos permita posicionar un destornillador a el anillo brida grande, en este caso con objeto de aumentar su diámetro y extraerlo de la ubicación. Ahora ya tenemos la goma escotilla afuera. Bien. Ya casi estamos. Actualmente, la cuba la tenemos sujeta por 2 amortiguadores neumáticos en la parte inferior de la lavadora y 2 resortes de tracción
en la parte superior de la lavadora. Ahora, os recuerdo que la lavadora la tenemos en posición horizontal y sin frontal. Esto significa que debemos tener un resorte de tracción y un amortiguador en la parte superior. Y lo mismo para la parte inferior. Ahora con mucho cuidado, soltaremos el resorte de tracción inferior y seguidamente haremos lo mismo con el resorte de tracción superior. Los amortiguadores neumáticos los dejaremos tal cual, al menos por el momento, ya que tienen la particularidad de poder ser separados. El vástago de la camisa, sin romperse. Entonces sigamos. Con mucho cuidado. Ahora nos iremos llevando la cuba hacia afuera. Será fácil. No tendremos que hacer mucho esfuerzo para lograr llevar la cuba completamente afuera. Bueno, antes de continuar, les mostraré cómo suenan unos rodamientos en mal estado, y ya verán cómo no les será difícil apreciar la buena música.